Perlas del libro de Génesis. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios renueva su pacto con Abraham. Le cambia el nombre a él y a su esposa, al tiempo que anuncia el nombre del hijo que nacería de Sara. Su nombre sería Ismael. ¿En qué consiste el pacto? ¿Qué significaba la circuncisión? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque nos permites meditar, reflexionar en tu palabra. Gracias te damos porque nos permites, Señor, aprender de ti, beber de tu palabra. Enséñanos tus verdades, enséñanos a descubrir y a entender las perlas que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estimados hermanos, estamos avanzando en nuestro estudio del libro de Génesis. Muy agradecidos por sus comentarios, muy agradecidos por sus buenos deseos. El Señor bendiga sus hogares, el Señor bendiga su familia, bendiga el trabajo de cada uno. Hoy ingresamos al capítulo 17 y en este capítulo 17 Dios va a hacer algunos cambios. Ya no será Abraham, sino será Abraham. Ya no será Sarai, sino Sara. Y cada vez se va acercando el nacimiento del hijo de la promesa. Recuerde, invite, siga invitando. No deje de invitar a las personas a estudiar la palabra de Dios. Y si gustan sumarse al estudio diario, gozarán de grandes bendiciones, porque aprenderán cosas que no lo van a aprender así nomás. ¿Por qué? No es tanto porque lo diga yo, sino porque el estudiar versículo a versículo hará que tu conocimiento del plan de salvación, tu conocimiento de Dios sea más pleno. Miren lo que dice el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. 99 años. Si ustedes recuerdan Génesis 12, dice que cuando Abraham sale de Ur, tenía 75 años. Tenía 75 años y Dios le había prometido hacer de él, de su descendencia, una gran nación. Habían pasado 24 años y no se cumplía la promesa. Habían pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael y no llegaba la promesa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanta espera? Y aquí encontramos una primera perla. Nunca dejes de esperar en Dios a pesar de que Él parezca como que olvidó su promesa. Nunca dejemos de esperar. Esperemos, esperemos. Por eso la Biblia habla mucho acerca de velar y orar. Manténganse velando, manténganse despiertos. 24 años es mucho. Para nosotros es demasiado. Pero a Dios no le parece demasiado porque su palabra dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él el tiempo es relativo. 99 años. ¿Cuánto tiempo le dura su paciencia a usted? Recordando que la paciencia humana, tal como lo definimos nosotros, se agota. Pero la paciencia, tal como lo define la Biblia, no se agota. Cuando se le apareció Jehová y le dijo, miren, desde la última vez que se le apareció habían pasado 13 años. Antes de eso, de ese incidente entre Sara, Agar y Abraham, Dios se había aparecido unas 4 veces. ¿Qué pasó en este lapso de tiempo
¿Por qué tanta ausencia de Dios? Imagínense, 13 años. No es un día, una semana. No hay una visión registrada. Y ahora Dios se le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai se traduce como el Dios Todopoderoso, yo soy. Y este nombre de Dios lo encontramos aquí en Génesis y en el libro de Job. 6 veces en Génesis y 31 veces en el libro de Job. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo soy, le dice. Y ahora, usted lo puede tomar como un llamado, como una exhortación, como una amonestación. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios habla de Noé, dice que Noé caminó con Dios. Cuando Dios habla de Enoc, Génesis 5:24, dice que Enoc caminó con Dios, pero ahora dice, anda delante de mí. ¿Qué estaba mal? ¿Qué es lo que Abraham no estaba haciendo bien? Aparentemente durante esos 13 años Abraham no había andado plenamente delante de Dios, porque no dice que Abraham caminó con Dios, dice anda delante de mí. Es como que lo está invitando a entrar a una relación de pacto. Recuerden que pacto es Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y en 13 años pueden cambiar muchas cosas. Ahora Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Así como la justicia recibida por la fe era necesaria para el establecimiento del pacto, así también un intachable caminar delante de Dios, la santificación, se necesitaba para que se mantuviera. Esta exhortación quizá haya sido una velada referencia al hecho de que la vida pasada de Abraham no había sido enteramente intachable. Recuerden lo del nacimiento de Ismael. Dios quería que Abraham entendiera que la realización final de la promesa divina requería estar más plenamente a la altura de la excelsa norma de pureza y santidad. Jesús dice en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Abraham fue llamado a una experiencia más elevada que la que hasta entonces había conocido. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué es el pacto? Dios ya había establecido un pacto con Abraham en el capítulo 15. Recuerden ustedes, los animales divididos en dos, Abraham pasó por el medio, Dios pasó por el medio. Entonces, este no es un nuevo pacto. Aquí se está renovando el pacto. Y ese pacto estaba por cumplirse. Miren, al siguiente año nacería el hijo de la promesa. Dios le había dicho a Abraham, no te va a heredar Eliezer, capítulo 15, sino un hijo tuyo te va a heredar. Dios no le había dado fechas, no le había dicho nada más, pero ahora Dios le dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Anda delante de mí. Y esa es la misma invitación para ti y para mí. Anda delante de mí y sé perfecto. No es solo para Abraham, es para cada uno de nosotros. Debemos andar delante de Dios, en el camino de Dios. ¿Y qué es andar en el camino de Dios? Es vivir su palabra, poner en práctica su palabra, creer en Él. Creer en Él. Y te multiplicaré en gran manera. Vamos a renovar ese pacto. Has fallado. Vamos a renovar.
Y el Dios de las segundas oportunidades siempre nos da a nosotros esa segunda oportunidad. Vamos a renovar nuestro pacto, porque Dios siempre está buscando, Dios quiere la salvación de cada uno. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Se dan cuenta que la promesa es el mismo? A Abraham se le llamó para ser bendición y para hacer de su descendencia mucha gente, muchas naciones. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Y qué más le dice? Que él se va a convertir una vez más en muchedumbre de gentes. Imagínense que Abraham estaba escuchando esto y había algo nuevo, no había nada nuevo. Eran los mismos términos, la misma promesa que se estaba dando. ¿Qué ideas pasaban por la mente de Abraham? No lo sabemos. Entonces ahora Dios va a añadir detalles. Si ustedes van dándose cuenta, desde el capítulo 12 de su primer llamado, Dios va añadiendo detalles. No hace algo nuevo. A lo que ha hecho va sumando. A ese primer pacto celebrado ahora le va a sumar algo más. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Su nombre tenía un significado. Abraham significaba padre de muchedumbre de gentes. Se dice que entre los hebreos los nombres no se ponían como nosotros en esta parte de la tierra lo ponemos. Algunos crean nombres, algunos ponen nombres de sus personajes favoritos, pero allí se dice que el nombre mostraba, anunciaba la esencia, la personalidad, el carácter de esa persona. Y aquí Dios le pone un nombre profético. Vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Ahora Dios añadió detalles a su promesa, añadió detalles a este pacto que tenía celebrado con Abraham. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Te multiplicaré. Estas palabras son las mismas que las anteriores. Siempre anunciando, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué es lo que puede estar pensando en ese momento el profeta? Porque Abraham era profeta, como lo vamos a ver más adelante. Dios mismo dice que él era profeta. ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Me está diciendo Dios lo mismo? Como a veces nosotros decimos, yo la Biblia ya lo conozco, ya sé lo que me dice, ya sé lo que cuenta la historia. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. He aquí un detalle más. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el pacto es ese. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Una relación de exclusividad. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y este pacto sería un pacto perpetuo. La palabra traducida perpetuo de ninguna forma indica siempre un periodo interminable. El vocablo perpetuo, tal como se lo usa en la Biblia, denota generalmente circunstancias o condiciones que en virtud de su propia naturaleza deben persistir mientras pueda ser afectado por ellas el objeto al que se aplican. Un pacto duradero mientras los dos van cumpliendo con las condiciones establecidas. Dios, el Dios de su pueblo, y ellos, su pueblo, viviendo para Él, viviendo por Él.
Y ese pacto no se celebra solo con Abraham, sino con su descendencia. Un pacto, un acuerdo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Una vez más, el propósito del pacto. El propósito del pacto es Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Los demás términos se están repitiendo. ¿Y por qué los repite? Porque debe quedar claro para Abraham en qué consiste. Toda la tierra va a ser para ti y para tu descendencia. Abraham no logró poseer Canaán. Por eso cuando leemos Hebreos dice que él sabía que era peregrino y extranjero y se mantuvo viendo la ciudad de Dios, cuyo arquitecto es Dios mismo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Debes guardarlo. ¿Y qué es guardar? Es vivirlo. Es ponerlo en práctica. Es manifestar con nuestras acciones que estamos en una relación con Dios. Es como una persona casada, ¿verdad? En todos sus actos debe manifestar que es una persona que está casada. Y este pacto tenía que pasarse de generación en generación, porque Dios quería ser el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Ahora se añade un detalle, una condición al pacto, algo visible, algo que la persona que lo celebre, lo sienta, lo viva, lo lleve con él. Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. En el hebreo resalta la fuerza de la orden más que en la traducción. Literalmente, entre vosotros circuncidad a todo varón. Aquí se introduce el rito de la circuncisión como una obligación en relación con el pacto. Iba a ser la señal del pacto con el Israel literal, como el bautismo lo es con el Israel espiritual. Génesis 17:11, Colosenses 2:11, 12, Tito 3:5 y Primera de Pedro 3:21. La primera se relacionaba con el nacimiento físico y el segundo acompañaba al nacimiento espiritual, el bautismo. Y se dice quiénes van a ser circuncidados, quiénes deben ser. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. ¿Ah? Circuncidaréis. ¿Quiénes? Todos los varones. A todos tenían que ser circuncidados porque era señal de pertenencia señal de que se pertenecía a Dios. Ese era el propósito del pacto. Esta circuncisión estaba destinada a distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles, a perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová, a fomentar el cultivo de la pureza moral, a representar la justificación por la fe, a simbolizar la circuncisión del corazón, Romanos 2:29, y a prefigurar el rito cristiano del bautismo, Colosenses 2:11 y 12. El único otro pueblo de la antigüedad que practicó la circuncisión fue el pueblo egipcio, que indudablemente la tomó de los hebreos. Esta era una señal de pertenencia. Por señal, dice el Señor, por una señal que hablaría de que ellos pertenecían a Dios. Pero lamentablemente esa señal que simbolizaba pertenencia a Dios
se fue perdiendo de vista y simplemente el pueblo veía la circuncisión en sí como un privilegio. Pero la circuncisión era un símbolo. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todos serían circuncidados. A Abraham se le concedieron instrucciones específicas. El niño que nacía a los 8 años debía ser circuncidado. Por eso Jesús a los 8 días fue presentado en el templo para ser circuncidado. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Todos debían ser circuncidados. Aquel que no se circuncidaba tenía un grave problema, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Por qué? Porque dice en la última parte del versículo 13, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. En la carne lo llevarían toda su vida. Y así debiera ser nuestra pertenencia a Dios, algo que sea toda la vida, durar toda nuestra existencia. Jesús por eso habla acerca de el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿qué pasa con el incircunciso? Será cortado. No puede pertenecer al pueblo de Dios. Y aquí tomando un símil con el bautismo. El bautismo es la puerta de ingreso al pueblo de Dios. Hay excepciones en las cuales las personas no toman el bautismo, pero por regla general todos deben tomar el bautismo. Si no, son cortados porque no pertenecen al pueblo de Dios. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Se cambia el nombre de Sarai. Ya no sería Sarai, ahora sería su nombre Sara. Algunos traducen y dicen que el significado es princesa. Pero el versículo 16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham, padre de naciones. Sara, madre de naciones, de multitudes. Ambos recibieron un nuevo nombre. El nombre de ambos era un nombre profético, un nombre que anunciaba que ellos, a pesar de la esterilidad, a pesar de los años avanzados, tendrán un hijo. El versículo 17 y 18 nos habla acerca de la risa de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham, a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. El hecho de que Abraham cayera una vez más sobre su rostro indica que se había levantado desde que se postró al comienzo de la revelación. Y miren, aquí hay una conversación, como vamos a ver en un momento. Dios está hablando con Abraham. Porque dice que Dios volvió a ascender. Esta risa de Abraham era de incredulidad, era de duda, era de alegría. Algunos dicen era de duda, otros dicen era de alegría. Miren lo que sucedió con Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
no creyó y quedó mudo hasta su nacimiento. Lucas 1:20. Con Abraham no sucedió nada. Como vimos en un estudio anterior, Dios sabe qué es lo que produce en nosotros ciertas reacciones, porque Él lee lo más íntimo de nuestras emociones. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones. Él sabe si estamos dudando, si estamos sonriendo porque estamos felices, si estamos riendo porque estamos nerviosos. Hay muchas razones por las cuales una persona puede reírse al recibir una noticia. El contexto nos dice como que Abraham dudó, porque dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Hay mayor esperanza en Ismael. Ojalá Ismael vive en tu presencia. Y Dios no le dice nada a Abraham al respecto. No le dice por qué te has reído, o no le dice como a Zacarías, como no creíste te vas a quedar mudo. No le dice nada. El Señor sabe por qué, porque Él lee tus intenciones, tus motivaciones. Él sabe por qué ríes o por qué lloras. Él sabe por qué dudas. Si esa duda es por incredulidad o esa duda es porque quedaste sorprendido y no sabes qué hacer, qué decir. Ojalá, dice, Ismael viva. Para Abraham como que la idea de que Ismael sería el heredero ya había calado hondo. Ya tenía 13 años, ya era adolescente, ya era un joven, y había una profecía para con él de que sería el padre de muchas naciones. Eso le había anunciado el ángel a la mamá, Agar. Pero ahora Dios va a añadir otro detalle a la promesa, al pacto. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Incuestionablemente Sara llegaría a ser madre. No había razón para dudar. El nombre ahora que Dios va a elegir para el hijo es Isaac. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Qué maravilla, ¿verdad? Dios le va dando mayores razones para creer a Abraham. Le ha dicho, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahora le da un detalle irrefutable, el nombre del hijo. Ya se le dijo que va a nacer un hijo de Sara. Y ahora se le dice, le vas a poner tal nombre. Argumentos irrefutables dados por Dios. Lo mismo sucede con nosotros en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a esperar al Señor. En cuanto a esperar la segunda venida, no desmayemos, no nos desanimemos por nada, sigamos velando, sigamos esperando. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. La descendencia de Abraham realmente fue como la arena del mar, y lo es hasta ahora. De Ismael saldrían 12 príncipes, 12 grandes naciones. Posteriormente de Esaú también surgen 12 príncipes, 12 grandes naciones. Dios le había dicho que de su descendencia surgiría una multitud, naciones, que debían constituirse en bendición. Lamentablemente la mayoría no cumplió con ese propósito divino. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz. Dios repite la declaración del versículo 19. Dios asegura a Abraham que Isaac y no Ismael iba a ser el hijo del pacto. Y lo voy a establecer con él. Y cuando él sea más grande, lo voy a hacer con él y con sus hijos.
Imaginen esta promesa recordada por Abraham cuando Isaac estaba subiendo para ser sacrificado al monte Moria. Por este año, le dice ahora, va a nacer Isaac, el hijo que va a nacer de Sara. Y presten atención a este versículo 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Subió. Realmente esta declaración sorprende. No era una visión, no era un sueño. Esta declaración indica que la revelación de Dios había sido visible. La Biblia no nos dice, no nos da ninguna información de la forma en que Abraham vio a Dios. Pero dice, subió Dios a estar con él. Dios mismo había descendido. En esta ocasión no envió su ángel, no envió a los espíritus ministradores. Dios mismo estaba encargado, estaba interesado de renovar su pacto con Abraham. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Él mismo quiere morar en tu vida, Él mismo quiere hablar contigo, Él mismo quiere transformar tu vida. Se le ha dado detalles a Abraham. Ya no eres Abraham, sino Abraham. Ya no es Sarai tu esposa, sino Sara. Y tu hijo va a ser Isaac. Ismael va a ser bendecido, pero con Isaac es con quien voy a establecer el pacto. Con Isaac. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Esto es lo maravilloso de Abraham. Abraham oía, creía en la palabra de Dios. Donde Adán y Eva fracasaron, no creyeron la palabra de Dios. Abraham hacía todo conforme a la palabra de Dios. Y esa es una gran perla para nosotros. Hagamos todo de acuerdo a su palabra. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. Ya era un adolescente Ismael. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Qué es fe? Fe es creer y hacer. Abraham escuchó a Dios, creyó en su palabra e hizo. Eso es caminar delante de Jehová. Caminemos delante de Jehová y seamos como Abraham. Creamos y hagamos. No nos quedemos simplemente con el creer, sino también tenemos que dar el siguiente paso de hacer. Creamos en la palabra de Dios. Renovemos nosotros también nuestro pacto con el Señor y pidamos que Él more en nuestra vida para conversar con Dios como lo hizo Abraham en su momento. Que Dios te bendiga. Amén.